Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como saben, esta institución es una institución de diplomacia pública que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío. Y lo hacemos a través de actividades como la que hoy nos convoca aquí. Esta conversación con la profesora Laura Liebman, a quien damos la bienvenida. Laura, gracias por acompañarnos. Thank you for having me. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer. Laura es profesora de inglés y humanidades en el Reed College de Portland, en los Estados Unidos, y es autora de diferentes libros centrados en la historia del mundo judío y en Sefarat, entre los que se encuentran Once We Were Slaves, The Extraordinary Journey of a Multiracial Jewish Family, o este que tengo en mis manos, sobre el que hoy vamos a hablar más detenidamente, The Art of the Jewish Family. Que es precisamente el que, como decía, va a centrar nuestra conversación de hoy. Y es que vamos a tomar este libro como punto de partida para hablar del arte en las familias judías, centrándonos especialmente en el siglo XIX neoyorquino y más concretamente en las mujeres y en lo que muchas mujeres hicieron para mantener la memoria de sus familias. Lo vamos a hacer recorriendo 5 tipos de objetos valiosos que Laura ha recogido en este fantástico libro. Vamos a empezar, Laura, si te parece bien, con los manuscritos, con el coleccionismo de lo que podríamos llamar papeles preciosos, papeles preciados, y con la historia de Grace Nathan Lyons. Es una historia que me ha llamado especialmente la atención y es una historia también sobre su esposo, sobre Jacques Judah Lyons, quien era un gran coleccionista bibliógrafo y un gran documentalista sobre la historia de la América judía. ¿Nos los podrías presentar? ¿Qué nos puedes decir de ellos? ¿Cómo nos los podrías introducir y qué documentos se encontraban en su biblioteca? Sure. So, Sí, por supuesto. A ver, los miembros de esta familia eran de la comunidad sefardí y eran descendientes de judíos portugueses y españoles. Y el marido era como un rabino de una sinagoga en Nueva York, española y portuguesa, una de las más antiguas siempre lo son, ¿no? En Estados Unidos, o portuguesas o españolas. Y es una persona que había venido a Estados Unidos de Surinam, de Sudamérica, y estaba totalmente obsesionado con todo lo que tenía que ver con los miembros de las familias judías, sus antepasados, también los de su mujer, y lo que hacía era bucear en los manuscritos que tenían las familias, también aquellos que pertenecían a la congregación, y lo que hace es ir recopilando durante esa época toda una gran cantidad de documentos que a día de hoy son el pilar de todo lo que sabemos de estas primeras familias judías en Nueva York. Entre estos documentos de los que nos hablas, Laura, Jacques tenía una serie de cartas que tú destacas especialmente, concretamente las de Hannah Lousada, que nos indican cómo era la vida de las mujeres judías en el Nueva York de finales del siglo XIX. ¿Qué nos cuentan estas cartas? ¿Cómo podríamos definir la vida de estas mujeres y cuáles eran sus inquietudes y sus ocupaciones? that's a fantastic question. Pues es So, una pregunta maravillosa. Yo creo que una de las ideas erróneas que tenemos sobre las mujeres de las primeras familias judías en Estados Unidos es que todas eran muy ricas. Durante muchos años hemos escuchado las historias de aquellas mujeres que eran la excepción y no la regla, ¿no? Es decir, aquellas mujeres que habían sido famosas y perdíamos de vista lo que pasaba con las demás. Estas cartas nos dan información de lo que pasaba con la mayoría de las mujeres judías que vivían en estas familias. Más del 50% de estas mujeres judías, al igual que más del 50% de las personas de estas colonias, eran muy pobres. Hannah es una viuda y
no hereda ningún patrimonio de su marido por la legislación en Nueva York en aquel momento, o sea que pasa de ser de clase media a clase muy pobre y depende de la sinagoga para poder satisfacer sus necesidades más básicas, con lo cual lo que hace es, bueno, pues pedir la pensión que le ayudará a pagar el alquiler, que le ayudará a pagar la comida, incluso le ayudará a pagar la madera para poder calentarse, ¿no? En Nueva York, en aquella época que era, bueno, pues muy fría, como ahora en invierno. La verdad es que son increíbles los descubrimientos que se pueden encontrar en tu libro gracias a las cartas de Hannah Lousada y de esta vida tan dura, ¿no? Para muchas mujeres judías en el siglo XIX neoyorquino. Vamos a pasar a otra de las piezas, a otro de las tipologías de piezas que tú destacas en este libro, esta pieza quizás más artística, que es la plata. Tú vas caminando un día por el Metropolitan y te encuentras unas piezas de plata de una de las familias de plateros y comerciantes más importantes de la época, los Levi Meyers. Y más concretamente, una de las piezas de una de las mujeres de esta familia, de Reina Levi Moshes. ¿Quién fue ella? ¿Quién fue Reina Levi Moshes? ¿Y qué nos puedes decir acerca de su familia y especialmente de su tío, Meyer Meyers? Yeah, so Sí, Reina's lo cierto es que su tío era el principal artista de La Plata en esa época en Nueva York, ¿no? Todo el mundo lo conocía and she is en someone las colonias. in New York. Era una persona que había crecido en Nueva York. En el caso de Lousada, no. En las cartas vemos que escribía de manera un poquito extraña, ¿no? En inglés, pero en español escribía muy bien. Era una persona muy culta y, bueno, pues venía de ese trasfondo. Y, en cambio, él había crecido en Nueva York y era una persona, bueno, pues que había adquirido la cultura de Nueva York, ¿no? Y en el museo no se mencionaba a Reina para nada. Eh, una de las cosas que a mí me llamaba la atención era, bueno, pues ver estas tazas de plata en las que había una marca, ¿no? Que había puesto la familia. Si se gira una de las tazas, se ve en el fondo que se ha grabado para una de sus hijas, solo para ella, ¿no? Y al final intentan ver para quién van a ir cada una de estas tazas. Vemos cómo lo que hacen es ir dejando su herencia a través de las distintas, a través de los distintos linajes de la familia, ¿no? Y tenían que ver también qué familia, qué parte de la familia va a mantener el legado en el futuro, claro. Precisamente de eso quería preguntarte, porque tú en este capítulo explicas muy bien qué simbología tenía la plata para estas familias, porque no era solo una cuestión de uso en la sinagoga, sino que la plata tenía un papel, jugaba un papel importante, ¿no? Yeah, so I think Sí, that's what sí, así es. very long time Em, when we were talking about Jewish use Por of eso cuando hablábamos de la utilización de la plata, and hablábamos de los objetos que se utilizaban en la sinagoga, que eran muy bonitos, muy importantes. El tío de Reina había hecho piezas de plata muy importantes para la sinagoga y a menudo las utilizaban solo los hombres, las personas que realizaban los servicios en la sinagoga. A mí me interesaba mucho ver cómo utilizaban las mujeres de la familia estas piezas de plata y cómo las utilizaban para robustecer algunos vínculos familiares. Reina utiliza, bueno, recibe una serie de tazas cuando se casa, ¿no? Y en cierta manera sirven para establecer un puente entre su marido y su tío y lo que hace es establecer una línea que se proyecta hacia el futuro para ver cómo estas dos partes de su familia van a interactuar. Con lo cual era muy importante también teniendo en cuenta el papel de las mujeres en las colonias, en las comunidades judías. La gente solía casarse con mujeres de familias que ellos pensaban que les iban a ofrecer oportunidades en el ámbito de los negocios, con lo cual, bueno, pues a menudo se casaban familias de un puerto con familias de otro puerto para ir ampliando las redes comerciales, para que hubiese una alianza con estos socios comerciales, con lo cual la plata se utilizaba
también así, ¿no? En esta familia, al ir legando las piezas de plata, lo que se pretendía era establecer una relación entre las dos partes de la familia. Y Reina eso lo hace con la generación posterior, a ver a quién le va a dar, ¿no?, las tazas de plata. Y eso es algo que también menciona en su testamento, lo que implica recibir una pieza de plata. La verdad es que es una historia fascinante, pero yo tengo que decir que para mí el objeto, digamos, que más me ha deslumbrado y más me ha interesado son los retratos tallados en marfil, los retratos hechos en marfil. Para hablarnos de este objeto, tú nos hablas de otra personalidad, de otra persona, de otra mujer, que también es absolutamente fascinante, que es Blanche Moses, la bisabuela de Reina Moses, de quien acabamos de hablar. Blanche era una gran coleccionista, tú así nos la presentas, como una gran coleccionista y una especie de guardiana de la memoria familiar, y por tanto también de la memoria de los judíos de Nueva York. De hecho, tú nos cuentas en tu libro que ella, al fallecer, dona su legado a la American Jewish Historical Society, y su legado incluía muchos retratos, incluidos retratos familiares hechos en marfil. Eh, pero sobre todo incluía también una importantísima investigación genealógica de su árbol genealógico. ¿Qué nos puedes decir de Blanche Moses? ¿Quién fue? ¿Dónde radica la importancia del trabajo que realizó? Yeah, thank you. So I don't know about in Spain, but in the United States, Bueno, en España no sé cómo es, pero en Estados Unidos la genealogía es uno de los principales pasatiempos para la gente en la actualidad, ¿no? Está la jardinería y ahora en lo de los árboles genealógicos, ¿no? Entonces, cuando en esta época iban llegando más judíos a la zona, pues vimos que había mujeres como ella que querían remontarse a las raíces de sus familias para decir, miren, yo no era un inmigrante, porque mi familia lleva aquí muchos años y tenía razón, porque sus bisabuelos habían financiado la guerra revolucionaria, era una persona cuya familia era muy importante. O sea que ella es un poco como este filtro, ¿no?, que aunaba todo. for A all ver, al final en el árbol genealógico siempre hay alguien que es el que reúne todas estas características que luego se pasan de generación en generación, ¿no? Pues ella era eso y a ella le obsesionaba ver quiénes eran sus antepasados, qué papel habían desempeñado en la historia de los Estados Unidos. Era una persona que finalmente cuando fallece decide donar toda su colección a la American Historical Society, y realmente, Hazan Lions from a pues, generation as igual que Hassan Lyons de una generación anterior, era una persona que aportó muchísimo a nuestro conocimiento de la historia. Si no hubiese hecho este trabajo, si no hubiese recopilado todos estos artefactos y los hubiese donado, habría una parte muy importante de la historia que no conoceríamos. La verdad es que sí, es una investigación, por lo que se puede leer en tu libro, es una investigación increíble la que hace ella, ¿no? Estos retratos de marfil, estas miniaturas de marfil, eran una especie, que sí, ¿para qué se usaban? ¿Eran como una especie de fotografías de carnet? O como hoy las podríamos entender, porque leía tu libro, pero no terminaba de comprender exactamente qué uso daban a estas fotografías de marfil. Yeah, so I there's a number of different ways that people use them, and they're Bueno, popular in Spain during a this time ver, period as well. In fact, en España en la época también eran bastante populares. miniature that we have is a woman who La primera miniatura judía que tenemos es de una persona, de una mujer que vino de la península ibérica a Londres, something that's popular in Europe as y well era algo que ya era popular en Europa, al igual que en las colonias and durante these esa miniatures are época. very small. They're only Son muy pequeñitos or two estos inches retratos, and muy pequeños realmente. people Y would have es often algo worn on their bodies. que a veces la gente llevaba puesto. Little loop at A the lo top, mejor and tenían this como portrait, this large un portrait that pequeño enganche para poder llevarlo very como un expensive, colgante, right? Super y cute, las like personas lo llevaban, ¿no? Es but algo bastante it's strange, but curioso, there's something that people would wear pero close to them. And era algo que going back llevaba a la to the gente pues cerca, ¿no? spread Se out lo ponían. is often where Y
a veces es cierto que estas familias estaban muy dispersas y entonces pues era comprensible que las personas quisiesen tener un objeto que les recordase a sus seres queridos y que lo llevasen cerca. Es algo que, bueno, pues a veces nos recordaba a alguien que había fallecido o a alguien que había ido a vivir a un lugar muy lejano. Yo creo que los llevaban para mantener contacto con estas personas. Ese era un uso que hacían, ¿no? De ellos, como un recordatorio de estos seres queridos. Em, pero también había otro uso que era, bueno, pues un símbolo que se utilizaba para acordar un matrimonio, por ejemplo, ¿no? Entre familias de distintos puertos. Se enviaba esto como un símbolo. Es algo que asociamos mucho a la parte más íntima de la persona. Eh, es cierto que se representaba a las personas con unos ojos muy grandes, ¿no? Como si quisieran llamar la atención del que los observaba, pero es cierto que eran una pieza de arte pues muy íntima y muy importante para las familias. Sin duda, así lo parece, ¿no? En la historia que nos narras. El cuarto de estos elementos de los que nos hablas en tu libro se sale de las artes visuales para entrar un poco en las artes literarias, podríamos decir. Yo tengo que decir que yo no había oído hablar antes de este objeto y de hecho traté de buscarlo, traté de buscar una traducción al español y no logro encontrar la traducción precisa para lo que simboliza. Se trata de los Commonplace Book. Estos libros, que creo que lo más similar podrían ser como unos libros de citas, eran una especie de libros donde el propietario o la propietaria en este caso escribía las frases o citas que le llamaban la atención o las reflexiones o incluso los poemas, ¿no? Antes de entrar a hablar sobre la mujer a la que vinculas en este objeto, me gustaría que nos hablaras de esta costumbre de tener un commonplace book. Es decir, ¿qué significaba tener un commonplace book cada persona? ¿Qué simbolizaba para ellos? So commonplace books A ver, estos commonplace books son un género que se remonta a la época antigua. Ya en la antigua Roma existían y se volvieron muy famosos en los siglos XVIII, XIX. Eran algo que tenía un papel social muy importante. Las mujeres escribían citas que les gustaban, incluían dibujos. Eran como un Facebook de la época, como una especie de red social del siglo XIX. Es decir, uno llevaba el libro, apuntaba lo que le gustaba y luego se lo daba a alguien y entonces esa otra persona escribía las citas que le gustaban o pegaba una foto o hacía un dibujo. Era una manera de ver pues cómo las personas iban tejiendo estos vínculos entre las comunidades y era muy difícil a veces saber pues qué es lo que le gustaba a las personas y con estos libros tenemos una fuente maravillosa, vemos lo que les interesaba, ¿no? En el siglo XIX vemos un poco pues qué era lo que era famoso, qué era lo que les gustaba en las comunidades, con lo cual son un objeto muy interesante. Sobre este objeto tú nos hablas de Sarah Hannah Hayes. ¿Qué nos puedes decir de ella? ¿Quién fue Sarah Hannah Hayes? ¿Qué supuso para las comunidades judías de Nueva York? So Sarah Hayes is a really interesting woman Sarah es una mujer interesantísima porque in terms of early forma parte de esta familia tan importante en Estados Unidos en la época. Es decir, es una persona que tiene un nivel cultural muy elevado para la época. Ah, en este momento las escuelas judías van cambiando, ya no están dirigidas por hombres, sino por mujeres y su tía, Rebecca Gratz, estaba en el centro de este cambio también, ¿no? Con lo cual, pues tuvo un papel muy importante en este cambio de paradigma. Y se casa bastante tarde, se casa con un hombre del sur y lo que vemos es que esta comunidad que va creando en su juventud y al principio de su vida adulta se convierte en una red de seguridad durante la guerra civil. Cuando estalla la guerra civil, su marido se da cuenta de que va a tener que luchar contra sus hermanos si sigue luchando con el ejército del sur
o si cambia como le pide, pues va a tener que luchar contra las personas que forman parte de su familia ahora, con lo cual al final la familia acaba perdiendo todo su patrimonio y gracias a la enseñanza, Sarah y sus hijas mantienen a la familia y este es un momento totalmente nuevo para los judíos en Estados Unidos porque las mujeres pasan a ser la columna vertebral de la educación para la comunidad. En este libro lo que ella hace es ir viendo las relaciones que va estableciendo con distintas personas. Aquí vemos comentarios de amigos judíos, también de amigos no judíos, y vemos que es una persona que tiene un bagaje cultural muy amplio e intelectual. Le interesa la poesía romántica de la época, pero también le interesa Shakespeare, le interesan los otros poetas. Es decir, es una persona muy culta que ha leído muchísimo y es muy interesante porque vemos cómo a partir de ese momento las mujeres empiezan a tomar el control de su educación en Estados Unidos y cómo transmitirlo también a las siguientes generaciones. Ujú. El último objeto, nos acercamos ya al final de esta conversación, Laura, y el último objeto del que nos hablas en tu libro es además el que protagoniza la portada del libro, ¿no? Son estas siluetas de las personas y que fue, parece ser que algo muy exitoso entre las comunidades judías de Nueva York en el siglo XIX. Es decir, encargaban siluetas de personas, podríamos decir. El artista de siluetas más famoso, por lo que nos cuentas aquí, del momento fue Amat Constant Fidel Edouard. ¿Qué nos puedes decir de este arte, de las siluetas y de este artista? Un arte muy peculiar que además, tengo que decir que incluso en muchas ciudades se vende todavía como un recuerdo turístico, ¿no? Se puede incluso encargar tu propia silueta, no es algo que haya desaparecido por completo. Yeah, so the silhouettes are such an Vamos a interesting ver, las siluetas representan un momento muy interesante en la cultura popular. Vienen de otro trasfondo, ¿no? Las miniaturas son carísimas, ¿no? Y al final estamos hablando de que esto era algo muy caro y solo las personas ricas podían tenerlos. En el caso de las siluetas era totalmente distinto, ¿no? Antes de empezar a tener fotografías, bueno, pues se empezaron a utilizar y eran mucho más baratas en comparación con cualquier otro retrato de la época, ya fuese en óleo o los retratos en miniatura. Al final, solo las familias ricas tenían acceso a estos retratos, ¿no? Y las siluetas eran mucho más asequibles. Y se veía en muchos lugares en Nueva York, la gente cuando estaba de vacaciones, bueno, pues hacía que les hiciesen las siluetas. Y este artista era muy famoso, venía de Europa, estuvo mucho tiempo allí antes de llegar a Estados Unidos y lo que hace es que tiene este don, este talento, porque es capaz de capturar la pose característica de cada persona con verlo solo un momento. Y lo que hace es hacer copias en duplicado, ¿no? La que daba a los que se lo encargaban y otra que se quedaba él. Y es capaz de capturar el movimiento de las personas, su pose más característica, es alguien fuera de lo habitual. Sus siluetas son muy realistas comparadas con otras. Y por eso se hizo tan famoso. Cuando la gente iba a su estudio en Nueva York, tenía libros con los duplicados y la gente sabía, bueno, pues si me hago la silueta aquí, mi silueta va a estar en este libro, con miembros de la aristocracia británica, por ejemplo, con los que habían encargado siluetas y ya estaban ahí. Con lo cual, bueno, pues se hizo muy popular en la época y para los judíos en aquel momento fue muy importante porque se produjo una ola migratoria muy impactante. Entonces, cuando iban a Nueva York o estaban de vacaciones allí, pues acudían al estudio de este artista y tenían sus siluetas. Y como guardaba copias, tenemos una gran cantidad de estos objetos. La verdad es que es absolutamente fascinante. Tenemos que terminar aquí la conversación, así que solo nos queda agradecerte, Laura Arnold Liebman, profesora del Reed College y autora de este fantástico The Art of the Jewish Family, A History of Women in the Early New York in Five Objects. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el canal de YouTube del Centro Sefarat Israel.
Thank you so much for having me today. It was a pleasure. Muchísimas gracias por contar conmigo y ha sido un placer. Y a todos ustedes que nos han estado siguiendo esta tarde, muchísimas gracias también por acompañarnos. Les esperamos en próximos vídeos. Queremos agradecer también el trabajo de nuestra intérprete hoy, Susana Pinazo, gracias a la cual hemos podido escuchar en español todo lo que nos ha trasladado Laura. Efectivamente, la aplaudimos desde aquí. Y muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos. Hasta la próxima.